Bien, amigos, hoy es viernes, tenemos al ingeniero Cuello con una agenda muy apretada. Quiero decir que algunos amigos de la revista que le dan seguimiento a la revista Diario nos cuestionan, a veces esperan también algún tipo de comentario, y en el día de hoy queremos dar respuesta a 3 preguntas antes de entrar en la agenda de José Israel y del doctor del Castillo. Primero, en el día de ayer, el señor Ramón Báez Figueroa elevó una petición de investigación a una operación de Baninter, de la Comisión Liquidadora. También sugiere investigar a todos los que participaron en esa operación. Hoy no podemos tratar el tema porque merece un espacio mayor y realmente tenemos muchos conocimientos, en plural, muchos conocimientos sobre el proceso Baninter, cómo comenzó y cómo terminó. Prometemos que en los próximos programas se harán inclusive programas monográficos sobre ese tema, porque esa petición de Ramón Báez es un poco tardía y realmente es un problema de intereses entre él y los Narri, como hay otros que todavía no han salido. Nos piden que hablemos del problema árabe-israelí, y cuando se habla de Hezbollah, que fue la petición que nos hicieron, que hablemos del Líbano. Nuestros 4 abuelos son libaneses, pero eso no significa que nosotros tengamos detalles para poder estar opinando sobre la incursión de Hezbollah, primero en el Líbano y después en esta guerra. Pero buscaremos los expertos para que hablen del tema y algunos testigos presenciales. Bien, lo tercero es el tema de el tránsito, que hemos dicho que ya es invivible la capital o intransitable. Hoy iniciamos con un invitado ese tema. Y saludamos a Samuel Pereira, que cumplió con los periodistas y productores que dedicaron su trabajo al desplazamiento del Partido de la Liberación Dominicana y a la llevada al poder al Partido Revolucionario Moderno. Fue un justo homenaje lo que hizo el Banco de Reserva. Bien, un periódico hace mucho tenía un cuadrito arriba que decía el tiempo político. Esta sección va a tener siempre la lectura de la palabra de hoy, no la palabra de Dios, sino la palabra de hoy. Es la primera hora de una masacre que podría concluir con el fin de la especie humana. 75 años de normalidad despreocupada por parte de Israel se topó con la furia asesina de aquellos palestinos oprimidos durante mucho tiempo que niegan el derecho del Estado israelí a existir. Al mismo tiempo que ellos, los palestinos,
al cabo de los siglos lucen incapaces de cuajar como nación. Palabra de Dios a través del New York Times. Muy bien. Bienvenido a casa. Bueno, vamos a darle entrada a este día con una información que aparece en las primeras planas de los periódicos, que es el deseo del presidente de que todo el mundo lo respalde en su política sobre la frontera. Es complicado ese tema. Y es sumamente complicado. Está hoy en todos los periódicos y eso obliga a hablar. Pero sin que sea desautorizar al presidente, hay que decir que el resultado inmediato de su política es la unificación de los haitianos alrededor de la frontera. En los últimos años ellos no habían tenido una oportunidad de unificación con una causa, y la más peligrosa es la causa dominicana. ¿Cómo sería para ellos la causa de los dominicanos frente a ellos? ¿Qué implica para la República Dominicana la unificación de los haitianos? Bueno, darle una causa común a toda una sociedad fragmentada. Es la realidad. ¿Puede operar para bien? Mira, los resabios nacionalistas no operan para bien. No son sanos para las naciones. Y sobre todo destruir un elemento de conciliación y de trabajo común que se había ido desarrollando en la frontera, que probablemente, no lo deseo, pero probablemente sea irrecuperable. Con todo el desorden que era el mercado de productores y vendedores que concurría a Dajabón toda la semana, varios días a la semana. Con todo el desorden de eso, era un esfuerzo de unidad por la vida. Y ni hablar de la zona franca que desarrolló Fernando Capellán, que implica 3 países, porque el comprador es Estados Unidos. Pero se produce en Santiago, se produce en Dajabón y se ensambla en Dajabón con componentes laborales de los 2 países. Eso no es malo. Eso es muy sano. Esa es el tipo de relación que deben tener 2 naciones fronterizas. Trabajar en común. Ahora, los haitianos se unifican alrededor de este tema, pero no se pueden poner de acuerdo sobre un plan para estabilizar políticamente la nación y combatir las pandillas, que son el problema fundamental de Haití. Es un asunto realmente curioso. Sí. Porque una de las cosas que le está reclamando la comunidad internacional a los haitianos es: pónganse de acuerdo, al menos trabajemos juntos para pacificar el país, pero ni siquiera alrededor de lo que plantea la comunidad internacional hay esa unidad. Sí, pero ahí estaban trabajando juntos. ¿Perdón? Ahí estaban colaborando las 2 naciones en ese ensayo de trabajo común. ¿Cuáles 2 naciones? Haití y la República Dominicana. ¿En el plan de pacificación? No, en el plan de elaborar, de trabajar, de construir. Ese es el objetivo de la vida, la necesidad de la vida. Fíjate cómo el problema de límites en Israel lleva siglos y no se resuelve. Siglos. Y no se resuelve. ¿Es eso lo que queremos? No sé. Los israelitas han construido una nación modelo con muchísimos recursos económicos, muchísimos recursos científicos, muchísimos avances culturales. Sin embargo, no han sido aceptados en la comunidad, en el conjunto. En lo que tiene que ver con esos 2 pueblos, el caso de los israelíes y los palestinos y el caso de los haitianos, no hay un elemento común, que es la actitud de la comunidad internacional,
que en ninguno de los dos casos ha sido positiva, porque estamos hablando de 56 años de ocupación ilegal de un territorio. Tú no puedes justificarlo de jamás, pero lo puedes entender porque es una reacción frente a una situación de opresión que está viviendo todo un pueblo. Y el caso de Haití, un estancamiento, una involución que se supone debe ser motivo de preocupación en la comunidad internacional, pero para lo único que se involucra la comunidad internacional es para pedirle cosas a la República Dominicana. ¿No hay ese elemento común ahí, ingeniero? Sí, es un elemento común, y el elemento común también de las políticas coloniales que dieron lugar a esas situaciones. Exactamente. Porque ellos manejaban estas naciones, las manejaban como un botao donde podían llegar y hacer y deshacer, y trazar fronteras en Cádiz y en Aranjuez. Y allá se trazaban fronteras. Cógete ese pedazo que ya me está molestando. Así se entregó el pedazo haitiano. Así se unificó la isla en una oportunidad. Eso pero se había desunificado cuando se le dio tinte a la esclavitud y se comenzó a llenar de africanos la zona oeste del país, de la isla. Esa es la realidad. Ellos tienen una responsabilidad que no asumen. Exactamente. No asumen su responsabilidad. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad de convivir, de no agitar las diferencias, sino localizar lo que es común, el trabajo. Ahora, la responsabilidad de convivir pasa necesariamente por aceptar cualquier cosa. Tú no puedes decir lo que estás haciendo con aguas transfronterizas es algo improcedente, no conviene. Implica ese tipo de concesiones, porque eso es lo que está planteado aquí. Fíjese qué curioso. Los haitianos te dicen a ti, ellos están pidiendo ayuda a la comunidad internacional porque no pueden con las pandillas. Y en el caso de la OEA, cuando llega a una labor de mediación, dicen que porque violaron el espacio aéreo de Haití, nosotros no lo vamos a recibir porque tienen que venir directamente a Haití. Un gobierno que realmente está pegado ahí con saliva, pudiera decirse, utilizando un término un poco vulgar. Sin embargo, existe formalmente como nación y esas cosas hay que aceptarlas. Porque a lo mejor incluso hasta el argumento es válido. Pero se da como esa paradoja. Y entonces la comunidad internacional tiene que aceptar todo ese tipo de actitudes como buenas y válidas. Sí, pero fíjate, el problema del canal ese es un tema que se está discutiendo hace muchos años. Y se expresó abiertamente aquí, tras la reclamación haitiana, o la reiteración de una reclamación, que se había comenzado a construir una solución hace qué sé yo cuántos años. Probablemente la era de Trujillo. Desencaman eso y se agita el conflicto. Pero luego el cierre del mercado fue dominicano. Ese mercado había que cuidarlo. Había que cuidarlo porque era una zona de entendimiento. Tú no puedes imponerle a ellos, ni ellos deben imponernos a nosotros. Pero romper lo que existe, romper lo virtuoso de una relación ríspida de varios siglos, me parece que no es acertado. Ojalá. Ahora el mensaje, ojalá triunfe. Con el cierre de la frontera, ¿el mensaje es a los haitianos o el mensaje pudiera estar dirigido a sectores que han venido presionando de todas formas a la República Dominicana? Bueno, pero a los asesores se les puede decir también que nosotros hemos construido ahí una zona virtuosa de relaciones, que ahí hay una zona virtuosa creativa, que lima asperezas en las relaciones entre las dos naciones. No sé, ojalá le vaya bien al presidente, yo deseo que le vaya bien.
Yo no quiero que haya guerra, yo no quiero que se dañen las relaciones precarias que existen entre las dos naciones, como naciones, porque entre pueblos hay una comunicación. No, claro, y no creo que esa sea la intención de nadie, ni siquiera del gobierno sí, pero se dominicano le va de la mano. Se le va de la mano, porque los hechos concretos son que se cerró la frontera, que se cerró el trabajo, que se debilitó una relación sana. Ahora nos damos cuenta que las zonas francas y el turismo florecieron aquí a costa de la agricultura y a costa de la mano de obra de la construcción. Nos damos cuenta de eso, ¿no? Eso se dijo muchas veces, que era la hora de la mecanización de la agricultura, de la mecanización de la construcción. Eso se dijo, eso está escrito en 20 periódicos durante mucho tiempo. Nos damos cuenta que ahora, esta es la hora, hace rato, eso era concomitante. Las leyes sobre turismo y zona franca fueron promulgadas en los gobiernos de Balaguer, pero se pudieron ejecutar cuando se estabilizó el valor de la moneda dominicana. Lo que se incluyó en el pacto que se firmó ayer, nosotros lo venimos discutiendo desde hace muchísimo tiempo, décadas tenemos en eso. La necesidad, por ejemplo, de regular la contratación de mano de obra para una ciudad. Todo eso que está ahí. De José Cuello hace 20 años, pero yo lo que me pregunto es, por un objetivo dominicano, ¿se ha avanzado hacia el logro de la unidad? Es decir, pero que nos interesa a nosotros. Hacia el logro de la unidad de la nación haitiana. Se ha avanzado hacia el logro de la unidad de la nación haitiana. A la nación haitiana se le ha dado un tema que la unifica, por encima de sus diferencias, que son muy graves. Sus diferencias internas son catastróficas para esa nación. Si lo que se quería con eso era presionar a aquello, no creo que con eso se logre. Simplemente es un criterio. No puedo invocar la razón. No invoco la razón en nada de lo que digo. Simplemente expongo mi idea, mis criterios. Y ellos necesitan los bienes que se producen aquí. Pero claro que sí. Entonces, ¿quién proveerá esos bienes que ya no serán dominicanos? Bueno, de algún lado saldrá, pero nosotros exportamos para aquel lado hasta bacalao y arenque. Eso aparece en las estadísticas. Que lo importamos y se lo vendemos. Exactamente. Entonces hay alguien que quiere importar allá y vender allá, probablemente. Bueno, ya ese es un conflicto interno de ellos. Nosotros decidimos reabrir la frontera. Haití se ha negado a hacerlo propio. La mantiene cerrada. Es que no se debió cerrar. Ahí se le dio la oportunidad. Muy bien, pero si ellos necesitan comprarle a la República Dominicana, si necesitan lo que nosotros producimos, es correcta la pero actitud. Te voy a decir una cosa, Cristino. Tenemos una muestra del salchichón. En un momento comenzaron a desacreditar el salchichón que iba para allá, que era un salchichón de precaria calidad, evidentemente, porque ahí se vende lo más barato. Lo más barato tiene prioridad. A una fábrica muy exitosa en la República Dominicana, que está en La Vega, exportaba un furgón de salchichón dominicano correctamente elaborado, semanal, directamente a Puerto Príncipe. Directamente a Puerto Príncipe, no para venderla ahí en el mercado, porque ahí no tenía mercado. Bueno, se arma la garata con el salchichón, que el salchichón está dañado, que el que se llega ahí está dañado, se cierra el mercado de salchichón. Resultado, que hoy la fábrica hasta ahora, la fábrica de La Vega exporta 7 o más furgones. La cifra de 7 la conozco como hace unos, probablemente cuando se produjo, 7 furgones semanales, uno diario. ¿En detrimento de cuál? De los que producían salchichón precario. Perfecto, más alto. Entonces hay que buscar por ahí a quién le interesa la diferencia. ¿Quién empalma la diferencia? ¿Y quién se coge el mercado? Pero no darle un carácter nacional a un enfrentamiento
que va por encima de las relaciones humanas. Ahora se habla de sacar a los haitianos de la construcción, sacar a los haitianos de la agricultura. Ajá. ¿Cuántos años de atraso tiene eso? Es más, ya los efectos de las leyes esas de turismo y zona franca están a nivel de discusión impositiva, porque fueron incentivos por un periodo de tiempo. La mayor parte de las fábricas y de las instalaciones hoteleras que se han acogido a esas leyes, ya se le venció el plazo. Y nadie se acuerda de que hay que buscar recursos ahí, de que es posible encontrar recursos ahí para pagar la enorme deuda externa que se ha asumido con quizás mejor administración que en el pasado inmediato, pero con una desmesura realmente preocupante. Estos son problemas más importantes. Esa gama de problemas son más importantes que un enfrentamiento que se está llevando a un nivel de licitación internacional que no tiene árbitros posibles. Porque si no tiene lo del mundo árabe, imagínate lo nuestro. A propósito Ese debate de Naciones Unidas el otro día, eso es una cosa vergonzosa. Eso es vergonzoso. Los acuerdos que dieron lugar a la conformación de ese mundo que no cuaja, ese mundo árabe e israelí, musulmán, el nacimiento de 3 naciones monoteístas, de tres comunidades monoteístas que no se han puesto de acuerdo en siglos, estaba sobre la base de que debían ser 2 estados, uno palestino y otro judío. Nadie se ha acordado de que el Estado palestino necesitaba un espacio. Nadie se ha acordado. Sí, como dijo el propio y es natural que el Estado judío se expanda a costa de las tierras palestinas, porque es un Estado positivo, constructivo, que necesita más espacio. Entonces, llegar al acuerdo de la definición de esos estados es una responsabilidad del nacimiento de las Naciones Unidas, porque fue concomitante. Las Naciones Unidas nacen al fin de la Segunda Guerra Mundial. Sí, un poquito después de haberse creado, se adoptó esa resolución. Exactamente. Como decía. ¿Pero por qué? ¿Qué motivaba esa resolución? Que Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, tenían problemas judíos también como Alemania. Entonces buscaron la forma de resolver su problema judío, dándole un espacio a los judíos en las zonas que ellos anhelaban volver. Y que en ese momento era más fácil negociar con ellos para que no se instalaran ahí. Y había opciones mencionadas por ellos mismos. Sí, se barajaron en aquel entonces distintas opciones, pero no consultaron a los que estaban viviendo ya ahí. Exactamente, no lo consultaron porque no lo trataron como nación. Exactamente. Pero es que incluso se habla hoy en día de la creación, de cómo Arafat y sus sucesores hablan de la creación de un Estado palestino, pero es que ellos estaban ahí, pero nunca se constituyeron como nación, o nunca adoptaron un comportamiento como país para decir que nos quitaron lo que era de nosotros. Lo que pasa es que acuérdate que esos territorios pasaron por muchas manos. Pasaron por muchas manos. Después de la Primera Guerra Mundial hubo una repartición. Inglaterra se hizo cargo de todo eso. Y el problema es ese, que las grandes potencias han estado detrás de todos esos conflictos que hoy en día. El apartheid, ¿en qué época fue que se sentaron las bases para ese régimen que después fue declarado como crimen de lesa humanidad? Eso fue durante la dominación colonial, que se sentaron esas bases. Sí. Como la de aquí. ¿Dónde se discutieron las fronteras de esta isla? En Aranjuez. Sí, ¿no? ¿Y cómo resultó esa población que vive ahí en el lado oeste de la isla? ¿De dónde vino? ¿Quién la trajo? La trajo Inglaterra y la usufructó Francia. Exactamente. El más grande traficante de esclavos. Que tenía una estatua ahí que la derribaron recientemente en Gran Bretaña. Sí, porque allá él era un benefactor de la patria. Exacto. Como Drake. Drake era gran caballero de órdenes. Usir, allá adentro. Un corsario. Y lo que era un corsario.
Sí, estaba al servicio de su majestad. Hay una invasión de penguivenables aquí en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Pensilvania. Pensilvania. Ahí No es el mismo, pero eran parientes. Ujú. No era el mismo. No era el mismo. El de aquí fue el que hizo la conquista de Jamaica para Inglaterra. Pero un pariente de él fue el que se asentó en Pensilvania. Y de ahí el nombre. Estados Unidos no tiene esos conflictos de origen, tienen otros conflictos de origen, porque Estados Unidos fue poblado por Inglaterra, sobre todo, por ingleses que llevaban en su alma la revolución industrial inglesa, que se produjo concomitantemente con el desarrollo de la colonización, paralela a ella. De manera que allá Aunque también a esos territorios llegaron los negros. No, bueno, Y después ellos trataron, de hacer una limpieza étnica y se inventaron Liberia. Sí, bueno, pero espérate, y crearon en el África también otro problema. Ese ingrediente de la esclavitud, sobre todo, de la esclavitud agrícola, que es la más perniciosa de todas, lo introdujo Francia, en la Luisiana. Eso es francés, e incluso los códigos franceses son los códigos de la zona de la Luisiana. Sí, es verdad. Sí. Y desde entonces quedó Estados Unidos con ese peñón adentro de una esclavitud que nació con color. Y hay otro pedazo, la Florida se le entregó a España. Y la Luisiana se le entregó a Francia. Se le entregó Napoleón. Sí, Estados Unidos compró ese pedazo ahí. Sí. Ese pedacito. ¿No? ¿Cómo compró Alaska por 7 millones de dólares? Sí. Pero esa es una etapa interesante de la historia de Estados Unidos. Cómo esa expansión a base de papeleta. ¿Qué fue ese? Que sigue. Y de bayoneta también. Que sigue todavía. Pero que sigue. A México no le dieron dinero, a México le quitaron un pedazo. Un pensador, la mitad de un pensador alemán, Hilferding, creo que se llamaba, fue que le dio el nombre, modificó la palabra de imperio por imperialismo. Ajá. Porque Estados Unidos propiamente dicho no es un imperio, porque no se ha expandido tanto en términos territoriales como en términos económicos. Uh-huh. Fíjate cómo su economía se mantuvo flotante durante años porque estaba exportando dólares que imprime a China. Uh-huh. Le pagaba con dólares y China podía comprar cosas en Estados Unidos. Claro, hay muchísimas cosas. Ahí hay muchísimas cosas. Sí. Todas las cosas. Entonces tú llegas con los dólares y no te importa si lo imprimieron sin respaldo o lo imprimieron con respaldo. Mientras tú tengas capacidad de comprar. Uh-huh. Cuando a los árabes se les juntó mucho dinero por el petróleo, crearon el petrodólar, un dólar que solamente podía circular en el mundo del petróleo. Uh-huh. Cuando a De Gaulle particularmente se le acumularon muchos dólares después de la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, que no fue muy larga en Francia porque ahí no se peleó, los franceses se rindieron y salvaron sus valores urbanísticos y arquitectónicos. Y en parte salvaron su propia población, pero cuando De Gaulle dice, no, yo tengo un exceso de dólares aquí, que necesito que me lo cambie, Nixon se inventa el eurodólar. Dólares que solo podían circular en Europa hasta que se gastara. Ese es uno de los grandes problemas que el mundo tiene hoy, que no trata Naciones Unidas. ¿Hasta cuándo va a durar el acuerdo de Bretton Woods, que le da derecho a los Estados Unidos a imprimir papeleta sin límite? El único límite que tiene Estados Unidos para imprimir papeleta es la autorización de las cámaras. ¿Quién puede limitar eso? Bueno, el mundo que aceptó el tratado de Bretton Woods. Y ese mundo no puede volverse a reunir y cambiar eso. Pero claro, debe reunirse y cambiar no lo eso. Hace. Bueno, seguirán aguantando hasta el momento en que tú te vas a quedar con muchísimo papeleta americana en la mano y no vas a encontrar dónde comprar con ellas.
hasta ahí, y Bueno, es difícil llegar ahí. Eso ha tenido como soporte la economía de los Estados Unidos, pero la realidad está cambiando poco a poco. Economía no, economía de ellos. Sí, claro, pero ha sido la más grande, es todavía la más grande. No, es lo que respalda la moneda americana, Sí. hasta ahora, la capacidad productiva de su nación. Pero es una capacidad productiva que crece sobre la erosión Pero para que de la alguna capacidad de crecimiento de para las que otras alguna naciones. gente entienda. ¿Y por qué no hacemos nosotros en miniatura eso mismo con el peso? Porque Porque no economía tenemos la alcanza. tecnología Sí. y la producción que tiene Estados Unidos. No nos Sí, pero hay alcanza. muchas naciones que la tienen. Yo hablé de Gaulle, yo hablé de Francia. Hablamos del mundo petrolero. Lo tienen, pero Estados Unidos lo contiene. Inventándose espacios de circulación de su moneda para que no concurra allá. Esos son temas para Naciones Unidas más importantes. Y el oro que hay aquí podría soportar ese peso. El oro de aquí rinde. Si se pudiera Cuando producir. Colón llegó aquí encontró oro. Todavía en las mismas minas lo están explotando todavía. Rinde bastante. Ingeniero, se celebraron Y se elecciones. siente en la economía dominicana el oro hoy. Se celebraron elecciones en Argentina. ¿Cuál es la lectura de ese proceso? Bueno, eso tiene loco al mundo. Porque tú tienes un secretario de finanzas de un gobierno fracasado, Economía. particularmente en las finanzas, y lo postulas. Tú estás postulando, el gobierno está postulando Al fracasado. al fracasado. Y el fracasado gana. No es que las encuestas dicen, el fracasado ganó. Entonces, se va a continuar con la misma política que él trazó. Aunque hay que preguntarse, ¿realmente la crisis argentina de hoy la creó el actual gobierno? La creo Perón. Argentina está enfermada, enfermada del peronismo. Acuérdese que pasó por ahí un señor llamado Domingo Cavallo, que metió a ese país en un tremendo problema. Porque era peronista en el alma. Domingo Cavallo. Es que no se cura, esa enfermedad no se cura. El éxito del populismo no se cura. Tan sencillo como eso. Ahí se reitera. ¿Por qué ganó el fracasado? El fracasado. Porque era argentino. Porque era Ellos tienen- porque le tenían miedo a Milei. No, bueno, también eso. Pero en segundo lugar quedó Milei. Se quedó en segundo lugar. Si yo fuera político argentino, estuviera preocupado. No. Porque como un recién llegado, que además de eso es un tipo que es medio loco o totalmente loco, puede Un pajo- desplazarme a mí, que tengo todo el tiempo en el escenario político. Un pajonú. ¿Eh? Un pajonú. Un pajonú. Ese es un fenómeno. Porque él no solo sus propuestas son medio locas, sino que él parece loco físicamente. Si A mí, uno lo ve bien. a mí me parece que más alarmante es que el creador de la política que ha conducido a una devaluación que es Sí, pero reiterada en la eso economía. de parecer, yo te voy a hacer una anécdota. Hace unos años, una artista muy querida nuestra fue con su esposo a Madrid y dice cuando regrese, tú sabes que fui a una conferencia de un tipo rarísimo, argentino, que quiere ser presidente en Argentina, pero muy raro, con una pastilla rara, un discurso rarísimo. Parece un loco. ¿Sabes quién era? Carlos Menem. Así que llevarse de aspecto es difícil porque este hombre... Mira, hay una frase muy famosa de Samuelson en el primer Congreso de Economía Mundial en Viena. ¿No? Se creó la Asociación Económica Mundial, que no sé si existe, donde dice, si me hubiesen preguntado quién sería lo que fue Japón después de la Segunda Guerra Mundial, nunca se me hubiese ocurrido decir que iba a ser Japón. ¿Y qué hubiera dicho usted, Argentina? Argentina era el país que estaba listo
para despegar en las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial que no tocó a América Latina. Por eso tú le echas la culpa a Perón. Pero claro, el que trazó los lineamientos del populismo en Argentina, que está en el alma de los argentinos, Perón volvió al poder por elecciones, señor. Seguro. Perón, que fue sacado con la mesa al caco y que recorrió para el exilio, se fue a Paraguay, de Paraguay a Caracas, de Caracas aquí, de aquí para España. Él tenía una avenida en España y no cogió para allá. Había una avenida que todavía tiene su nombre en España, porque él apoyó al régimen franquista en su nacimiento, le dio créditos de granos. Pero no cogió para allá. Pero el peor... Él se quedó, caminó de Paraguay, caminó caminó a Paraguay de Stroessner, se pasó a la Venezuela de Pérez Jiménez, y de ahí al Santo Domingo de Trujillo. Ahora, siendo realmente, o sea, viendo las cosas de forma objetiva, lo que está viviendo hoy en Argentina, ¿tiene su origen en el populismo o tiene su origen en las políticas neoliberales que se aplicaron en Argentina de distintas generaciones? Porque se habló de reformas de 3 generaciones, encabezada por Domingo Cavallo. Ambas penas a la vez, porque ningún hecho social y político discurre una sola vez. Él contamina la situación. Eso está contaminado de Cavallo, pero Cavallo como intérprete de las políticas peronistas de carácter populista. Esa es la realidad. Japón estaba destruido, no solamente destruido físicamente con 2 bombazos atómicos que no se han repetido en la historia, sino destruido como nación, donde los jerarcas militares se hicieron el harakiri, una cosa primitiva, y no se lo hizo el emperador, porque los americanos mismos dijeron, dejemos el emperador como símbolo de la nación. Pero si no se hacía el harakiri también, era una nación aplastada. Sin embargo, pudo construir una nación y de repente convertirse en la tercera economía del mundo, o en la segunda. No sé si fue delante de Alemania o delante de... Pero segunda o tercera economía del mundo, por eso Samuelson lo señala. Y sencillamente Argentina no fue nada. Argentina se inauguró un periodo de devaluación monetaria que llegan a 3.000 por 1 y vuelven y empiezan 1 por 1 con otra papeleta nueva y siguen por ahí. Y vuelven y lo hacen otra vez. Una de las virtudes que hay que destacar de este proceso dominicano de 60 años después de la muerte de Trujillo es la estabilidad monetaria. Que las autoridades del Banco Central, sobre todo por los dos jerarcas que ha tenido el banco durante su existencia, que son Diógenes Fernández y Héctor Valdés, han logrado que la moneda dominicana se desplace en toda su existencia desde el 47 hasta hoy, hasta 60 por 1, topando 60 por 1 en un periodo muy largo, en que otras naciones, con gente más formada que nosotros, con más recursos, con más tradición monetaria, han devaluado la moneda y han creado nuevas monedas varias veces. Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, todo, México, han llegado a 1.000, a 2.000, a 3.000 por 1 y vuelven y se ponen 1 por 1 y vuelven y siguen y corren. Eso es en detrimento del bien de la sociedad. Que por cierto, el periodo de cierta inestabilidad monetaria que tuvimos nosotros aquí coincidió con el auge de las políticas neoliberales, cuando la devaluación se concebía como un factor para ganar competitividad. Y eso nos metió a nosotros en el hoyo. Válido eso también para la Argentina. No, eso fue un ajuste monetario, porque y a la paridad era falsa. Tú no podías tener leyes vigentes de turismo y zona franca si tenías una paridad monetaria falsa. Así no iban a... Fíjate que eso floreció tan pronto se produjo el ajuste monetario. Pero todavía hay gente aquí que dice que el peso no
refleja el valor real que tiene, todavía hoy. Bueno, ya esos son sus criterios. Lo cierto es que aquí no se ha corrido esos tramos reiterados de devaluación y creación de moneda Ingeniero, de otros países. ¿Quién va a ganar las elecciones en Argentina? Bueno, el creador de la política que fue ratificada con el voto, ya él ganó. Ya ganó. Ese es un voto, ese es un voto que anuncia el triunfo de esa política. Casi 7% por encima. Pero el correísmo en Ecuador obtuvo 10 puntos por encima de su más cercano contendiente, el señor Noboa, y perdió. Pero parece como que el señor Milei no será capaz, aunque va a tener el apoyo de la tercera posición, pero parece como que no va a poder captar todos esos votos. Por los cruces que se han producido en los primeros días después de esa situación caricaturesca, vamos a decir, los cruces son muy, no van señas. ¿Cómo se ha cambiado la gente? Parece como lo de aquí, como Hubiere y el otro general. el general que le pidió al presidente que jurara que le iba de empleo a él y a su grupo. Me sorprendió al presidente con eso. Ahora, cualquiera se queda con la bola en la mano. El caso de Sergio Massa es interesante, ingeniero, porque resulta que bien, él es el ministro de Economía y resulta que hoy la moneda argentina lo que vale es 1.000 por $1. 1.000 por $1. Y la inflación alcanza 140%. Y la pobreza se ha encaramado hasta colocarse en el 40%. Pero eso es bueno que tú lo digas. Para plantearnos una tarea, ¿cuántas veces la moneda argentina ha pasado por ahí? No, es cierto. Ahora yo digo que sin embargo, Sergio Massa no es del kirchnerismo duro. Y eso le permite a él atraerse una parte de Juntos por el Cambio, la coalición que quedó en tercer lugar. Sóplaselo. Porque Milei... Sóplaselo. Sóplaselo. Porque el pueblo argentino no necesita que lo sople. Ellos ratificaron esa elección. Él no puede negar que es responsable de la política. Porque el día que llegó a 1.000 por $1, no a 3.000, como llegó más de una vez y volvió a ponerse con un nuevo papelito impreso, volvió a ponerse al día. No, ni por una política ajustada, porque aquí sí hizo un ajuste que fue muy traumático, sumamente traumático en el gobierno de Jorge Blanco, pero se hizo un ajuste. Después la otra crisis bancaria, que ya fue puramente bancaria, se pudo yugular sin un trauma de esa naturaleza. Y el caso de Venezuela, ahora con este nuevo cuadro que hay, una oposición que parece que sea unificada. El de Venezuela no huele a peligro, como dice una canción. Huele a peligro. Huele a petróleo. Sí. Sí. Ahí hay un petróleo oculto que ha dado lugar a unas elecciones internas sorpresivas. ¿En qué ganó? Aplastantemente la que más ha luchado dentro de la oposición por un cambio ordenado electoral. Sus méritos son claros. Ahora, ¿cómo la oposición ha ido mudando de líder en tan poco tiempo? Es un fenómeno. Ha ido ajustando sí, el líder exactamente. al gusto y la comodidad de los americanos. Es una oposición muy americanizada. Ahora bien, el proceso en Venezuela tiene otros ingredientes. Devolución de migrantes. ¿Por qué Estados Unidos prefiere emigrantes de otros países y no de la clase media venezolana? Y deporta para allá. Porque llegó a un acuerdo con el chavismo. Y además llegaron a un acuerdo con los cubanos. Porque de alguna forma ese es un tema electoral en Estados Unidos. Y los que más han estado expulsando migrantes
en los últimos años son Cuba, Venezuela y también los países centroamericanos, sobre todo los del Triángulo Norte. Y Estados Unidos ha querido frenar eso. Pero óyeme, pero además los chavistas sueltan presos políticos concomitantemente. Sí. Media docena, no pasó Sí, de media docena. Esto ahí siembra positivo. Un menudo, Sí. porque son mucho más. Bien, pero todo eso es alrededor del petróleo. De lo primero que se habló fue de petróleo. Porque eso es oxígeno para el gobierno. Y también Estados Unidos previendo. No, pero Estados Unidos lo que quiere es asimilar como reserva propia la reserva petrolera venezolana. Sí. Y aumentar la producción. Se habla de posiblemente unos 300.000 barriles diarios. Porque ellas están invocando también una propiedad en la explotación que tenían empresas americanas y que fue desconocido por el proceso chavista. De manera que hay demasiadas cosas que concurren al petróleo. Por eso el problema de la modificación del esquema energético de los países es un tema principalísimo. Tenemos casi 2 siglos dependiendo de manera creciente del petróleo que sale, que es común a todo el mundo, porque todos estamos en el globo terráqueo. Pero es accesible en determinados puntos donde está más próximo o mejor explotado, con más precisión explotado. Pero lo cierto es que eso deforma la economía mundial. Y ahora hay la oportunidad que está ahí claramente establecida de que los países se hagan autónomos en su producción energética. Que en cada sitio se produzca toda la energía solar posible, toda la energía marítima posible, toda la energía de viento posible y toda la energía del hidrógeno posible. Eso está planteado como una posibilidad real. Pero parece como que eso va... las compañías petroleras parece que prevén que eso va a demorar un poco. Sí. Ayer leía una información que daba cuenta de compras que están realizando Chevron y Exxon. Multimillonarias. Lo que significa que ellos todavía apuestan por los combustibles fósiles. No, ellos tienen mucha maquinaria por ahí que no pueden despreciar. Eso es todo. Ellos tienen que darle uso a un parque industrial inmenso que tienen, que no ha sido redimido en sus negocios, y que descartarlo es una pérdida terrible. Ellos tienen que hacer el esfuerzo porque esas máquinas no se pierdan. Ahora, la pregunta, ingeniero, es ¿hasta cuándo Nicolás Maduro estará poniendo cara de bueno? Porque lo que le está haciendo ahora es poniendo cara de bueno, ¿verdad? De árbitro. Él le tira a los Rodríguez. Él tiene unos duros ahí. Él y Ortega han ganado de una manera curiosa, porque ellos deciden quién será o no candidato ahí, quién puede, quién no puede aspirar. ¿Quién va a madurar la situación? Sí, exactamente. ¿Cómo se madurará esto? No, si él quería un bajadero, parece que se lo están preparando. Pero fíjate que hay quien se lo cree. Recordemos aquí, cuando Trujillo pensaba que su hijo servía para algo. Él lo postuló a la presidencia de la República. Él mandó una carta al Partido Dominicano y se hicieron mítines apoyándolo. Y Balaguer estaba ahí agachadito, hasta que Ramfi llegó borracho en un barco y Trujillo lo destituyó. Prefirió la herencia política a la herencia humana, a la herencia biológica. Y ahí están los resultados. De manera que ahí realmente no había talento. ¿En dónde? Ahí en la cabeza de... Ni en Trujillo tampoco. Pero los Trujillo, hechos. Trujillo, ingeniero. No. Trujillo, el primero que él postuló fue al hijo. El primero que postuló fue al hijo. Ese era su preferido. Él se vio obligado a ella porque privaban estadistas. Él se daba esas dotes. Pero la vida probablemente dio como conclusión otra cosa. Y ahí están los resultados. ¿Tendrá Venezuela
la oportunidad de un acierto en la selección del sucesor, no sé. Bueno. Bien, vamos a una pausa.